Hola a todos, hoy en el paquete de la semana R, en esta segunda entrega, estaremos compartiendo el paquete Correlation, un paquete interesante que nos permite evaluar todos los aspectos relacionados con la correlación de datos. En este caso, poco para recordar, tenemos por acá la llamada correlación de Pearson, donde tenemos datos de naturaleza continua y donde se supone que tienen una distribución normal. Allí vamos a hablar de cómo ese coeficiente, que varía de -1 a 1, nos permite medir entonces la asociación entre variables. Ya cuando no se cumple los supuestos de la correlación de Pearson, tenemos la correlación de rangos de Spearman. Entonces allí se puede hacer los rangos para distribuciones no paramétricas. Otra es la correlación de Kendall. Y de allí entonces podemos establecer toda una serie de aspectos cuando hacemos asociaciones entre variables de un determinado conjunto de datos. Correlation pertenece a un conjunto de paquetes. Se le da el nombre de Easy Stats, una serie de paquetes muy útiles para el manejo de datos y el reporte y desarrollo de modelos de Machine Learning. Entonces vamos a ir viendo estos aspectos de correlation. Vamos a necesitar uno de los paquetes que le acompañan, que es el llamado SI, que hace una representación gráfica de las correlaciones. Si buscamos en R-Universe, vamos a tener que correlation es un paquete encargado de métodos para análisis de correlación. Un paquete que puede entonces hacer cómputo de diferentes tipos de correlaciones. Correlaciones parciales, de tipo bayesiana, multinivel, correlaciones policóricas y así. De esta manera podemos referenciarnos y ver, bueno, el autor y los colaboradores que se presentan en el mismo. Allí podemos ver los manuales, la manera como lo vamos a instalar posteriormente y los aspectos que él puede ir manejando. Nosotros lo vamos a hacer con unos datos que nos vamos a traer desde la página de GitHub para ir observando los mismos. Siempre tenemos de ejemplo datos como los de el iris, pero en este caso yo se los voy a presentar unos datos interesantes para acostumbrarnos a ver otro tipo de representaciones. Vamos entonces a abrir nuestro RStudio. Bien, vamos a abrir nuestro RStudio. Ya abierto el ambiente RStudio, tenemos que hacer la limpieza de la memoria. Aquí limpieza de la consola con el comando Control L. Yo voy a repetir acá. Desde mi script podemos hacer la limpieza de la memoria con rmlist para que nuestro ambiente esté limpio. Ya con eso vamos a proceder a hacer el análisis de unos datos con el paquete correlation. En caso de no tenerlo, procede a la instalación del mismo. Escribiendo en el RStudio, él te puede completar el nombre del paquete y lo puedes hacer instalando con install.packages, correlation entre comillas. O también lo puedes hacer desde packages y haces install y puedes escribir aquí el nombre del paquete.
Tenemos esas dos opciones. Bien, vamos a proceder. Y tenemos nuestro paquete donde vamos a llamarlo Library Correlation. Y vamos a llamar también nuestro paquete del serie de paquetes del Tidyverse. Allí tenemos entonces cargado para poder hacer una breve descripción de nuestros datos. En este caso vamos a trabajar con unos datos a los que voy a llamar wines. Se refiere a características de tres clases de vinos. Vamos a mostrárselos acá. Eso es una serie de datos que muestra características de tres tipos de vinos italianos que se han estudiado a través de contenido de alcohol, presencia de ácido málico, así como de fenoles, flavonoides, antocianinas, el color, la intensidad, así como propiedades relacionadas con la densidad óptica. Simplemente de mi sitio de GitHub nos llevamos esto al RStudio y podemos trabajar con el mismo. Bien, aquí desde nuestro script escribimos read CSV, abrimos paréntesis, entre comillas, y pego simplemente la dirección de ese archivo en formato CSV. Aplicamos Control Enter y ya tenemos nuestros datos. Vamos a hacerle el glimpse. Vamos a ver cómo están representados. Bien, aquí tenemos 178 filas, las 14 columnas. La primera se refiere a las clases de vinos y vemos a continuación las características de los mismos. Podemos verificar con DIN Wines la dimensionalidad 178 por 14. Vemos acá que el trabajo con la variable wine, que es tipo, podemos hacerle una pequeña modificación ya que viene como una variable continua, el dbl de double. Allí es simplemente convertirla en factor escribiendo con el dólar, en este caso rápidamente. Yo le voy a decir que me convierta en factor. Llamamos nuevamente a la variable, cediendo con el símbolo dólar. Ya le estoy diciendo aquí que es tipo factor, pero lo voy a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a darle etiquetas. Las etiquetas es simplemente decirle que es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, para que quede más elegante. En este caso yo, para no estar repitiendo en el código, puedes escribir en labels un page con la palabra type que le vas a concatenar los números del 1 al 3. En este caso 1 a 3. Y vamos a hacer que el separador, en este caso, sea un guión bajo. De esta manera yo le estoy dando cuáles son las etiquetas. Si llamamos nuevamente en la línea 14 a glimpse, vemos que ahora ya están los tres tipos de vinos. Aquí yo puedo llamar un paquete que uso regularmente que se llama Janitor. Con Janitor podemos hacer un table, que es una tabla de frecuencias.
En ese caso podemos hacer llamar a wine y hacer un table para la variable, primera variable que es wine, y vemos cómo están representados. Entonces tenemos tres clases de vinos. En esas tres clases de vinos vemos ahí el porcentaje: 33,14% tipo 1, 39,9% tipo 2 y 26, casi un 27% para el tipo 3. Es muy interesante esta herramienta que te hace esa distribución de frecuencia. Pero ahora vamos a proceder precisamente con el paquete de la semana, correlation. Hacer una correlación rápidamente de los datos. Si hacer una suposición acerca de la normalidad, ya le dejo para que todos busquemos si esos datos están de acuerdo a lo normal. Y vamos a aproximarnos en primera instancia con la correlación de Pearson. En este caso nosotros podemos tomar directamente Wines, Control Shift M para ir operando con el pipe, hacer correlation. Y escribimos y ya tenemos el análisis. Podemos ver que ya se hace un análisis completo, asumiendo que todos los datos pertenecen a un mismo grupo. Entonces está comparando un parámetro 1 contra un parámetro 2. Nos da el valor de R, el coeficiente de correlación. Por defecto está tomando coeficiente de correlación de Pearson. Un intervalo de confianza del 95% y la prueba P, la prueba T, perdón, para esa correlación. Entonces, una manera de poder resumir esto es hacerlo a través de una representación gráfica. Podemos llamar acá a resultados, este análisis, y sobre esos resultados podemos hacer un summary. Entonces, resultados, control shift M, hacer summary, y ahora vamos a hacer un plot. Ejecutamos y miren cómo ahora podemos tener una representación gráfica de los datos a través de una correlación, mostrando aquí en un eje todas las variables y en el otro también, y se va correlacionando. No muestra solo la mitad porque puede haber una información redundante, porque puede aparecer el dato dos veces cuando tenemos la matriz completa. Pero en ese caso, para el que lo quiera ver, puede en los argumentos de la función colocarlo. Este gráfico está sometido a que yo pueda colocarle, ya que es un gráfico de ggplot, colocarle determinados temas. Si no quiero ver, por ejemplo, ese fondo. Por ejemplo, aquí tenemos el tema clásico. Aquí dice que no le aplica, pero podemos eh, introducirle un tema. Vamos a llamar acá un tema que podamos aplicarle allí a los datos. Entonces, aquí oscurece, o podemos buscar un tema light, m light, y podemos hacer esto, o llamado theme void, de vacío, y ya se borran esas líneas. Ya podemos hacer un filtro de los datos. Y bien, en principio estos resultados están mostrando como si los datos fuesen de
un mismo grupo. Para ese caso, como los objetos que genera este resultado de correlación son prácticamente, puedes saber la clase de resultados, te dice qué tipo de objeto tienes. Y muy interesante porque al decirle clase, ya te dice que es una data frame. Si es una data frame, la puedes filtrar y podemos luego buscar cuáles son los de interés. En ese caso, yo puedo hacer precisamente un filtro. Vamos a tomar acá, tomamos resultados y podemos hacer, por ejemplo, si yo llamo un view de resultados, tenemos aquí prácticamente toda la tabla y hacer filtros sobre ese valor de R. De tal manera que yo ahora puedo, con filter, tomar todos aquellos valores de R que me interesen por encima de un valor de corte que establezco como investigador. Me interesan, por ejemplo, los valores de R mayores o iguales a 0,6. Allí llamo R al 60 al, llamamos todo lo que sean mayores a 0,6. Encadeno la operación, control shift M, y miren cómo ahora ya tengo filtrada y me interesa solamente la matriz, solo aquellas variables cuyo asociación está por encima o es igual a 0,6. Entonces veo que los fenoles, los flavonoides inciden sobre la medida de la densidad óptica y que el contenido de alcohol está asociado positivamente con prolina y que son los flavonoides que están relacionados con los fenoles. Ese es para todo el grupo. Ahora podríamos hacer una correlación de manera que podamos hacerla de manera grupal. Bien, teniendo la data frame original, wines, podemos hacer el filtro para el tipo de dato categórico wine, siendo la asignación igual igual porque es una asignación lógica. Type -1 y verificamos en consola que tenemos 59 y solamente vemos en la columna número 1 el tipo 1. Lo puedes verificar también con un tail. Los últimos datos también muestran que efectivamente todo corresponde a el vino tipo 1. Ahora podemos hacer la correlación y podemos evidenciar los cambios. Podemos hacer, en este caso, por ejemplo, un summary y a continuación la representación gráfica. El summary acá, faltó la M. Y vemos un comportamiento ya que es específico para el tipo de vino. Así podemos ahora trabajar con él. Ya tú puedes cambiar acá cambiando por el tipo 2 y vemos cómo han cambiado las asociaciones entre las variables. De esta manera podemos considerar que de estas tres clases de vinos podemos evidenciar que hay la clase viene dada por distintas asociaciones diferenciales entre esas características especiales que hay en esos tipos de vino.
Es una herramienta poderosa. De esta manera puedes considerar luego llevar toda esta información, todos estos datos y almacenarlos, exportarlos porque, como hemos visto, todos resultados, por ejemplo, desde acá arriba de la línea 40, al pedir la clase, tenemos que es una data frame. Ser una data frame cumple entonces con todos los requisitos donde uno puede, viendo solamente resultados, esa data frame la puedo filtrar, exportar, convertirla a archivos, exportarla a archivos tipo separado por comas, archivos de tipo Excel. Y es ese aspecto interesante que tiene el R para manejar esos tipos de objetos y los métodos que puede recibir. Bien, como había indicado en el principio, asumiendo que teníamos una correlación lineal, por no querer hacer el análisis inicialmente, sin embargo, podemos buscar que efectivamente cuál es la correlación adecuada que se debe aplicar a estos datos. Así, lo primero que deberíamos hacer es primero corroborar a través de pruebas. Uno de los requisitos que exige en primer lugar el método de la correlación de Pearson es el hecho de que sean eh, variables continuas de tipo normal. Eso podría evidenciarse si utilizando un apply, donde vamos a escoger aquí nuestros datos solamente correspondiente a la parte numérica. Con esta elijo solamente una lista, esta data frame, pero sin la columna número 1, que es la que tiene la variable categórica. Y voy a pedir una función de R, que es la prueba de Shapiro test, la prueba de Shapiro-Wilcoxon. Y vemos que al ejecutarla, uno puede verificar si en principio qué datos de los que tenemos aquí representados corresponden a una variable de tipo normal. Y el valor de P está por encima del corte, que es 0.05. Podríamos considerar que son datos normales. Como vemos, algunos ya no se ajustan a estas medidas y ya como investigador deberías considerar aplicar otros métodos de correlación, de manera que no te vayan a criticar tu análisis al hacerte la pregunta de si usted hizo la prueba de normalidad adecuada. En principio acá muchos de los datos no tienen ese comportamiento. Algunos prefieren hacer transformaciones, pero evidentemente que hay toda una serie de métodos y es precisamente este paquete quien puede también hacer esto. Para ese caso, tomas nuevamente el objeto wines, el data frame, aplicamos correlations y vamos a buscar un argumento. El argumento en este caso es method y puede aceptar si buscas desde la ayuda y te va a abrir la ventana de la ayuda. Por defecto trae el método de Pearson, pero puedes buscar cómo puedes escribir los otros métodos, Kendall o Spearman, y toda una serie de métodos de regresión que te invito a revisar en el manual de este paquete. Así yo voy a considerar el método de Spearman utilizando rangos. Escribimos ahora sí el método entre comillas y podemos nuevamente aplicar para este caso. Concatenamos un summary, lo ejecuta y podemos hacerle la representación gráfica. Y de esta manera ya tenemos
valores, pero de correlación asociados al método de Spearman. Puedes ver acá arriba, si tomas antes del summary y puedes ejecutar, te va a aparecer el término raw, que es la raw de Spearman. Igualmente puedes ejecutar este mismo comando para el caso de una correlación de Kendall. Y escribimos Kendall. Voy a ejecutar solamente hasta Kendall para que veas que aparece ahora el término la tau de Kendall con su correspondiente intervalo de confianza, y en este caso se usa una prueba Z para medir ese grado de correlación. Y igualmente te puede hacer esa representación gráfica. Y aquí lo tenemos. Bueno, esto que se puede manejar desde este paquete Correlation. Le invito a que pueda revisar y buscar aspectos que tiene acerca de estos métodos de correlación y que hagas representaciones gráficas de los mismos, puedas filtrar valores y ir, por ejemplo, haciendo esa selección de variables que son de interés en cuanto a aspectos de la asociación lineal. Podemos aprovechar el hecho de tener el deep layer de Tidyverse. Podemos hacer wines, hacer la agrupación. En este caso usamos la función group by, en este caso el tipo de vino, en este caso es la variable wine. Cuando se corre la función correlation, hace toda la correlación y te hace el resumen para todos los grupos. Son llamadas correlaciones parciales. En este caso, podemos hacer summary y efectivamente puede observarse que se ha agrupado. Entonces todos los valores que tenemos de correlaciones ya vienen agrupadas por el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y de allí podemos entonces tener una tabla completa, siendo, por ejemplo, en view. Tenemos toda la información ya viendo las correlaciones agrupadas. De esta manera te hace un resumen completo de todas las correlaciones que hemos venido trabajando. Hasta pronto. Gracias por estar aquí presentes. Siempre es bueno recibir retroalimentación de su parte y nos veremos en otra oportunidad para mostrar toda esta serie de paquetes que han sido desarrollados por la comunidad R y que son de ayuda para el trabajo diario con esta herramienta. Hasta pronto.